Organización de Salud Materna en todo el mundo se han unido para declarar el Día Mundial de la Preeclampsia el 22 de mayo. Y la OMS ha resaltado que la condición tiene un impacto muy desproporcionado en los países de ingresos bajos a medios, donde el 99% de las muertes relacionadas a la preeclampsia ocurren, por lo cual ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene el conocimiento de esta patología. La OMS estima que la incidencia de preeclampsia es 7 veces mayor en los países en vía de desarrollo que en los desarrollados. 7 veces mayor, 2,8 contra 0,4 de los países desarrollados. Siempre teniendo en cuenta los nacidos vivos respectivamente. La incidencia en los países desarrollados de Estados Unidos y Europa es similar y se estima alrededor de 5 a 7 casos por cada 10.000 partos, mientras que en países en vía de desarrollo, como el nuestro, por ejemplo, es variable oscilando en 1 caso por cada 100 embarazos, a 1 por cada 1.700 embarazos. Las tasas en los países africanos como Sudáfrica, Egipto, Tanzania y Etiopía varían de 1,8 a 7,1. Y en Nigeria la prevalencia oscila entre 2 a 16,7%. En Argentina la tasa de mortalidad materna es de casi el 4 por 10.000 nacidos vivos, siendo la hipertensión responsable del 15,2%. Casi 76.000 madres y 500.000 bebés en todo el mundo pierden sus vidas por la preeclampsia y los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo cada año. Fíjense, afecta la hipertensión entre 5 y 10% de todas las embarazadas. Es la primera causa de muerte materna en países subdesarrollados. Cada 3 minutos muere una mujer por preeclampsia en el mundo y más de 150.000 muertes maternas anuales, y el 99% de estas muertes ocurren en países subdesarrollados o, como ahora queda mejor decirlo, en vías de desarrollo. Afecta esta patología el 30% de los embarazos gemelares, el 30% de pacientes diabéticas, el 20% de embarazadas hipertensas crónicas y un 2/3 va a ocurrir en nulíparas sin ningún otro factor de riesgo. Acá en este gráfico usted ve la distribución porcentual de mortalidad materna según grupo de causas en Argentina. Ven usted ahí, abortos, hablaba del 22%, sepsis y otras complicaciones prácticamente un 14,5%, hipertensión está en un 14%, hemorragia posparto en un 7 a un 8% y hemorragia anteparto en un 3 a un 4%. Estas son las estimaciones de la OMS, más de 200.000 muertes maternas que ocurren cada año en el mundo, por o como consecuencia de las complicaciones derivadas de la preeclampsia y eclampsia. Ahí tienen los autores, que en la mayor parte son prevenibles. Y un dato importante, la mayor morbilidad materna y perinatal fue referida en aquellas enfermas que desarrollaron una enfermedad antes de las 33 semanas de gestación. Ese no es un dato menor. Y en aquellas, además, padecieron enfermedades previas y en poblaciones pertenecientes a naciones no industrializadas. Y obviamente el Ministerio de Salud Pública en el 2015 de nuestro país publicó la cifra por lo cual la enfermedad hipertensiva junto con la hemorragia y las infecciones constituyen las principales causas de mortalidad materna directa. Fíjense algunos datos más. En países desarrollados la mortalidad actual vinculada a la enfermedad hipertensiva en el embarazo es de 1,4 por cada 100.000 nacimientos y a nivel mundial representa el 16,1% de las muertes maternas. Esta afección se presenta del 6 al 8% de las gestantes, por eso hoy decíamos el 5 al 10%. Sin embargo, la incidencia es muy variable.
y depende de las características poblacionales. Suecia, por ejemplo, tiene uno de los índices más bajos, 0,5% de la embarazada, mientras que en algunos otros países africanos supera el 10%. En un registro nacional de Estados Unidos durante varios años se comprobó que el 8% de las embarazadas fueron hipertensas y que la población se conformaba por 3% de hipertensas gestacionales, 2,2% de preeclánticas leves, 1,6% hipertensas crónicas y 1,2% de preeclánticas severas, y que su tendencia era ascendente. Sin embargo, en algunas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, la publicada en Buffalo, Nueva York, presentó una incidencia de solamente el 1,1% y con una tendencia decreciente. Mientras que la estadística en Canadá menciona que la hipertensión crónica comprende el 1% de la embarazada, 5 a 6% son hipertensiones gestacionales y 1 o 2% se ajustan al diagnóstico de la preeclampsia. En España, los estados de hipertensión del embarazo afectan el 2,2% de las gestantes y con un 1,1% de preeclampsia. Y la cuarta parte de ese 1,1% corresponden a formas graves. La afección entonces es responsable aproximadamente el 15 al 18% de todas las muertes maternas. Y la mortalidad perinatal es 5,6 por cada 1000 nacimientos. En este gráfico, ustedes ven las hemorragias graves de causa de mortalidad materna, esto dado por la OMS en el 2005, hemorragias graves 25%, infecciones un 15%, eclampsia un 12%, parto obstruido o detenido un 8% como causa de mortalidad materna, abortos peligrosos le pusieron 13%, otra causa directa 8% y causa indirecta 20%. O sea que hay un 28% que tienen causas entre directa e indirecta no especificadas. Y el resto, usted ve la eclampsia con un 12%, y las hemorragias graves con un 25%. Estos dos cuadros nos tiene que realmente preocupar, porque las hemorragias graves, ustedes saben, porque ya dieron el teórico con la doctora Acuña de desprendimiento parcial de placenta normoinserta o accidente de Bodelock, tiene una como causa primordial la preeclampsia, con todas las consecuencias que esto conlleva, porque después ustedes ya saben bien cómo evolucionan estas pacientes si no son rápidamente tratadas. Van a un SIC y van a morir después por su coagulopatía. ¿Cuándo hay hipertensión en el embarazo? Acá comenzamos directamente en el tema. Cuando la tensión arterial es 140/90 o más, 2 veces consecutivas, con 4 a 6 horas de diferencia. Principalmente si ustedes encuentran antes de las 12 semanas de embarazo. Si ustedes encuentran antes de las 12 semanas de embarazo, eso es hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque la preeclampsia se va a originar durante el embarazo a partir de las 20 semanas. Ahora bien, yo le puedo tirar una pregunta que es muy sutil, pero muy importante porque este tema yo ya le di. ¿En qué otras circunstancias aparece la hipertensión arterial en forma de preeclampsia antes de las 20 semanas? Quiero que alguien prenda el micrófono y me diga en qué otra patología que se da en obstetricia aparece preeclampsia antes de las 20 semanas. Molidactiforme. ¿En cuál? En molidactiforme, enfermedad trofoblástica. En mola, en enfermedad trofoblástica, doctor, bien, pero tiene que ser una enfermedad trofoblástica especial. Son aquellas que tienen mayor riesgo. La completa. La completa y con mayor riesgo, porque esas pacientes
obviamente pueden tener serios problemas después, y es esa la que va, o mejor dicho, puede terminar haciendo un coriocarcinoma. Por eso, mucho cuidado con ese tema. Es la situación en la cual aparece la preeclampsia, como bien dijo el doctor, antes de las 20 semanas. Ahora bien, ¿qué otra forma tenemos para decir cuándo hay hipertensión en el embarazo? Cuando hay un aumento de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 15 milímetros de mercurio en la diastólica sobre niveles tensionales previamente conocidos o basales. Si ustedes de golpe tenían una paciente que tenía 90-60 o 90-70 y de golpe se le fue, aumentó 30 milímetros de mercurio y se le fue, por ejemplo, a 120 y se le fue a 85, guay, tengan mucho cuidado. Esa paciente va a hacerle una preeclampsia. Esa paciente está elevando rápidamente la presión y tiene todavía dentro de valores normales, entre comillas. Pero lo que sucedió, que ya hubo un aumento de 30 milímetros de mercurio en la sistólica y 15 milímetros de mercurio en la diastólica sobre los niveles basales conocidos. O sea que tienen que tener mucho cuidado con eso. Hay que poner el ojo en esa paciente para hacer los controles mucho más cuidadosos, porque se le va a complicar ese embarazo. Hay que hacer o sacar la presión arterial media, que debe ser de 105 o más en el primer trimestre, o 90 o más en el segundo trimestre, o un aumento de 20 milímetros de mercurio o más sobre su valor basal. Entonces, ¿cómo se saca la presión arterial media? Tensión arterial sistólica más 2 tensión arterial diastólica sobre 3. Esa es la fórmula. Ustedes sacan la PAM o presión arterial media y la tienen ahí. Tiene que ser, para ser considerada hipertensión, 105 o más en el primer trimestre, o 90 o más en el segundo trimestre, o un aumento de 20 milímetros de mercurio o más sobre su valor basal. Fíjense que esto le cambia, no es solamente el 140-90, que es el que más suena. O directamente, si ustedes ya tienen una paciente con 160-110, allí no necesitan volver a tomarla de nuevo, como en la primera que habíamos dicho, en 140-90, con 2 tomas consecutivas, con 4 a 6 horas de separación o diferencia. Usted tiene una paciente de 160-110 o más, y ya es el diagnóstico. Ahora bien, la proteinuria, cuando existe 300 miligramos o más de proteína en 24 horas, hay que investigar hipertensión. Quiero decirle que la proteinuria tuvo mucho valor en un pasado no muy reciente. O sea, en un pasado hasta hace 3 o 4 años, la proteinuria, o 5 años como máximo, la proteinuria tenía un valor histórico. A toda paciente hipertensa se le pedía proteinuria. Ahora bien, hoy por hoy, desde los últimos 3 años atrás, más o menos, ha perdido relevancia la presencia de la proteinuria. Si no tienen proteinuria, pero tienen otros signos y síntomas que ya vamos a ver, es una preeclampsia, y es una preeclampsia severa, por más que no tenga proteinuria. Eso lo ha dicho la ACOG, que es la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, y en Europa también ya la han aceptado. O sea, vamos en un camino en el cual no es necesario que tenga proteinuria, porque antes, para poder decir la preeclampsia es aquella hipertensión que tiene proteinuria. Hoy ya eso no es un... Si tiene, bienvenido, lo anotan. Si no tiene, también es una preeclampsia lo mismo.
porque se vio que en muchas pacientes no aparecía la proteinuria y la paciente era una preeclampsia por todos los otros signos y síntomas que presentaba. ¿Cómo se clasifica la hipertensión en el embarazo? En primer lugar, la hipertensión crónica o preexistente, diagnosticada antes de la concepción o durante las primeras 20 semanas de gestación. Persiste cuando se le evalúa 12 semanas después del parto. Y este dato no es menor, por eso les quiero que ustedes tengan bien en claro. No es lo mismo tratar una hipertensa crónica que tratar una preeclántica. Las complicaciones graves es de la preeclántica, no de la hipertensa crónica. Ahora bien, ustedes pueden tener una hipertensa crónica que ya viene con 14-9, 14-10, que le tienen que seguir medicando durante todo el embarazo porque le diagnosticaron antes de embarazarse o le encontraron cuando vino el primer día a verle con 3 o 4 meses de gestación o con 2 meses y le tomaron la presión y tiene presión alta. Es hipertensa crónica. Obviamente si encuentran una enfermedad molar, como bien le recordó el compañero de usted, una enfermedad trofoláctica gestacional, van a investigar si esa paciente ya no está teniendo una preeclampsia. Ya no es una hipertensa crónica. Es una preeclampsia. En esa situación, cuando hay una enfermedad trofoblástica gestacional. Cuando se habla de hipertensión gestacional, cuando se diagnostica después de las 20 semanas de gestación, en una paciente previamente normotensa, que no tiene proteinuria, el diagnóstico inicial hay que ser muy cauteloso, ya que aproximadamente un 50% de las mujeres a las cuales ustedes le diagnostican como hipertensa gestacional van a desarrollar preeclampsia. O sea, no todas las hipertensiones gestacionales van a desarrollar preeclampsia. Un 50% desarrollan preeclampsia. Si la paciente consulta luego de las 20 semanas de gestación, el diagnóstico definitivo, porque ustedes pueden decir, yo no sé si es preeclámptica o hipertensa crónica, porque ustedes no la conocieron de antes. La primera vez que le vio después de las 20 semanas. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el diagnóstico definitivo? Se realiza cuando la presión retorna a valores normales luego de las 12 semanas de posparto, diferenciándola de la hipertensa crónica. ¿Por qué? Porque recién después de las 12 semanas posparto puede suceder dos cosas. Sigue siendo hipertensa o desaparece la hipertensión. Si sigue siendo hipertensa, es una hipertensa crónica. Y si desapareció la hipertensión, era una preeclampsia. Lamentablemente, ese diagnóstico es retrospectivo para la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Antes a la preeclampsia se le llamó gestosis. Y ustedes van a encontrar libros antiguos de obstetricia de no más de, calcúlenle, 40 años. Para ustedes decir eso es viejo, claro, porque todos ustedes tienen 20 y pocos años, ¿no? Son todos los niños. Entonces, no vayan a pensar que nacieron y que la preeclampsia ya viene de tiempos inmemoriales. Sí, de tiempos inmemoriales, pero se le llamaba gestosis. Porque probablemente esa sea la mejor denominación de esta patología. Porque ¿qué quiere decir preeclampsia? Quiere decir antes de la eclampsia. No fueron tampoco muy grandes inventores para ponerle ese nombre. Gestosis, sin embargo, es un cuadro que sí, yo les podría decir que no van a sorprenderse que cuando ustedes ya sean un poco más adultos, cambien la denominación y vuelva a llamarse gestosis. Porque también en medicina hay modas para denominar. Va a ser la misma enfermedad,
probablemente, ojalá encuentren una causa y ojalá se cure esta enfermedad, porque hoy por hoy no tiene causa demostrada. Entonces, la preeclampsia, la hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas de gestación, salvo la enfermedad trofoláctica gestacional que aparece antes de las 20 semanas, y proteinuria igual o mayor a 300 miligramos por 24 horas, y como le dice, hay parámetros no necesarios de acuerdo a las normas actuales de la COP, en una paciente previamente normotensa. Ese es un dato importantísimo. La lesión, y acá vienen los datos que ustedes tienen que ir grabándolo a fuego en su neurona. La lesión es multisistémica, comprometiendo placenta, riñón, hígado, cerebro y otros órganos. Se considera preeclampsia grave cuando la hipertensión va acompañada de uno o más de los siguientes parámetros. Proteinuria. O sea, haciendo la salvedad que la COP directamente, según las últimas guías, ya no es necesario ese parámetro. Fíjense lo que pedían, una proteinuria de 5 gramos en 24 horas. Yo les puedo asegurar que la mayoría de los pacientes que hemos visto en los últimos 40 años, era raro encontrar una paciente que tuviera más de 5 gramos. Nosotros no veíamos mucho menos. Y eran preeclámpticas, sin lugar a dudas. Fíjense, la proteína, el deterioro significativo de la función renal, aumento de la creatinina en sangre, oliguria con menos de 400 mililitros en 24 horas, síntomas clínicos de daño de órgano blanco, cefalea, alteraciones visuales y o epigastralgia. Después vamos a hablar un poquito más de la epigastralgia, porque tiene una característica especial y se denomina signo Chaussier, se escribe Chaussier. Edema pulmonar, retardo del crecimiento intrauterino, oligoamnios, monitoreo fetal con su signo de sufrimiento fetal, eclampsia y síndrome HERD. Como se darán cuenta, estamos frente a un cuadro muy grave que compromete toda la salud de esa mujer y seriamente lo compromete. Proteinuria, deterioro de la función renal, daño de órgano blanco, cefalea, alteración en la visión. Alteración en la visión van desde ver mosca volante hasta hemianopsia, la otra son la visión de hemianopsias o pérdida total de la visión, una maurosis bilateral. De golpe la paciente no ve más, no ve absolutamente más. Ese es un signo grave de preeclampsia, se viera que va a transformarse en una eclampsia en poco tiempo. Igual que la epigastralgia. La epigastralgia tiene una característica, no es solamente el dolor en el epigastrio, sino tiene una característica que habitualmente va desde el hipocondrio derecho hasta el hipocondrio izquierdo, todo como si fuera en barra. Se le llama epigastralgia en barra, muy dolorosa, como si le colocaran un peso, un puño cerrado sobre el epigastrio y lo mantengan empujándolo. La sensación que tiene es como si estuviera atorada de dolor. Y eso se llama signo de Chaussier. Se escribe Chaussier, clásicamente descrito. Y toda mujer que vaya camino a una eclampsia tiene este signo. El edema pulmonar, edema agudo de pulmón, no estamos hablando
un edemita así, cuanuque. Hablamos de edema agudo de pulmón, que puede matar a esa paciente si no es diagnosticada y tratada rápidamente. El RSIU, que es crónico, o sea, lo van a tener ya hecho, lo van a estar estudiando. El oligoamnios por insuficiencia renal fetal, ¿no? El feto va por esa redistribución hemodinámica fetal que le enseñé ayer. El monitoreo fetal con su signo de sufrimiento fetal, obviamente la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es en una paciente preeclántica comienza a aparecer las convulsiones. Cuando aparecen las convulsiones tónico-clónicas, estamos frente a una eclampsia. Por eso que el estado previo se llama preeclampsia. Es como que se hayan iluminado para ponerle ese nombre, ¿no? Y el síndrome HELP, complicación quizá la más grave de todas que ustedes se puedan imaginar. Me decían los terapistas, lamentablemente, se mueren, doctor, en un altísimo grado las pacientes. Uno de los terapistas nuestros dijo, vi 10 HELP, doctor, en toda mi formación y hasta ahora, y todos se han muerto. Pasamos ahora a la preeclampsia sobreimpuesta en una hipertensa crónica. La señora venía con su hipertensión previa y de golpe va a tener modificaciones. Y allí ustedes tienen que diagnosticar la preeclampsia sobreimpuesta, porque les modifica todo el cuadro clínico de esa mujer. Paciente que padece hipertensión crónica, pero luego de las 20 semanas de embarazo encontramos proteinuria precoz. O consultan por un aumento brusco en los valores de presión o aparecen ya los pródromos de la eclampsia, que pueden ser útiles para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los pródromos? Son los cambios relacionados con sintomatología en órgano blanco, como dijimos hoy. Las alteraciones visuales, la cefalea en casco, es una cefalea especial, es una cefalea intensa que le duele toda la cabeza, por eso se llama cefalea en casco. Es como que le apretaran la cabeza a esa pobre mujer. Claro que es por el edema cerebral que está teniendo. Y obviamente le va a decir, doctor, yo veo la mitad nomás, se me achicó. Yo veía todo y ahora no veo solo acá adelante. O veo mosca volante, micro, macro, zoopsia, que lo pueden también ver, araña, ven cosas así. O directamente pierden la visión. Y la eclampsia, como le dije recién, la presencia de convulsiones en una embarazada con diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la preeclampsia? Maternos, preconcepcionales, edad materna menor de 20 y mayor de 35 años, raza negra, historia personal de preeclampsia en embarazos previos, presencia de algunas enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina, enfermedad renal, neurofibromatosis, síndrome antifosfolipídico primario, con presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y otra enfermedad autoinmune, ¿no? Un síndrome antifosfolipídico secundario, trombofilias y dilipidemia. Fíjense todas esas enfermedades que de por sí son muy complejas, con muchos problemas, todavía son factor de riesgo importantísimo para padecer preeclampsia. O relacionado con la gestación en curso, como primigravidad o un embarazo de un nuevo compañero sexual, sobredistensión uterina, el embarazo gemelar y polidramios, ojo a eso, donde haya una sobredistensión, el embarazo gemelar o de 3 o de 4 hijos, o sea, cuando sean varios bebés, y el polidramio se ha visto relacionado con esto también la aparición de preeclampsia. Y de alguna manera, fíjense cómo la enfermedad trofoblástica, que aumenta bruscamente el tamaño del útero,
y aparece la preeclampsia. Aquí está ahí abajo, fíjense, embarazo molar en unidad. No me había dado cuenta que ya estaba. Bueno, sigamos. Factores ambientales, la malnutrición por defecto o por exceso, escasa ingesta de calcio previo y durante la gestación, hipomagnesemia y deficiencia de zinc y selenio, alcoholismo durante el embarazo, bajo nivel socioeconómico, cuidados prenatales deficientes y estrés crónico. Esto es los factores de una tabla de factores de riesgo y sus riesgos relativos. La edad menor de 16, mayores de 40, 1,68 a 1,96, uniparidad 1,28 a 2,91. Y miren ya el riesgo relativo cuando hay una preeclampsia previa, 5,8 a 7,1. Fíjense después cómo cae en historia familiar de un miembro de primer grado, 1,7 a 2,9. Gestaciones múltiples, 2,9. Diabetes insulino dependiente, 3,5. Hipertensión previa en el embarazo, 3,2. Cae en enfermedad renal crónica, pero miren a cuánto aumenta en una enfermedad autoinmune. En general, con toda la enfermedad autoinmune, con que tengan los anticuerpos antifosfolípidos, fíjense, 6,9 hasta ahora, junto con la preeclampsia previa, se sacan chispas para ver quién tiene más riesgo relativo. Los síndromes antifosfolipídicos, miren de dónde va, de 4,3 a 9,1 el riesgo relativo. Y la etnia afroamericana, 2,6. Lo que van a ver en esta diapo, quiero que ustedes lo graben académico, son 4 conceptos básicos. En primer lugar, la preeclampsia leve no existe más. Antes había una clasificación que lo clasificaba de acuerdo a un riesgo. La habían clasificado de acuerdo al riesgo y de acuerdo a la presión. Dijeron, bueno, hasta tal presión era preeclampsia leve. Después era una preeclampsia moderada. Y después era una preeclampsia grave. Hoy no existe más eso. No existe más. Si encuentran el libro es porque ya están desactualizados esos libros. Directamente hoy es preeclampsia y preeclampsia severa. La preeclampsia severa es la que vimos nosotros con todos los signos de gravedad que van a transformarse o que pueden transformar a esa paciente en una eclántica en cualquier momento. Mientras que la preeclampsia es la que no tiene ninguno de esos signos y que tiene solo 14,9 de presión. Espero que les haya quedado claro. Pero, fíjense lo que está escrito ahí en esa diapositiva. Puede cambiar bruscamente. Esa inestabilidad que tiene esta patología la hace tan peligrosa. De golpe ella estaba lo más bien la mujer, se levantó bien, después empieza con que tengo un dolor impresionante de cabeza, no estoy viendo bien, ahí ya le está denunciando que viene a la eclampsia. En los libros antiguos le daban una imagen, describían una imagen, le voy a contar como si fuera, decía que era un rayo en un cielo estrellado. Así le llamaban a la eclampsia. Fíjense qué hermosa imagen crearon para decirlo, para significar que todo venía tranquilamente y de golpe un rayo partía la noche. Eso era como veían la eclampsia. Entonces, puede cambiar bruscamente. Es una enfermedad impredecible. Ustedes no la van a poder prevenir. Ustedes tienen que pensar que esa paciente le puede cambiar de un momento a otro. Potencialmente mortal. Y es una enfermedad multisistémica o multiorgánica como vimos hoy. ¿Cuáles pueden ser las fallas en la técnica de la toma de la presión arterial? Errores referidos al paciente no relajado en posición incorrecta,
ingestión de comida, alcohol, café o fumar en los 30 minutos previos a la toma de la tensión arterial. Esto es fundamental. Tienen que preguntarle al paciente si comió recién, o si tomó bebida alcohólica, o tomó café, o fumó los últimos 30 minutos, porque si no le altera la presión. O si está, obviamente, o la ingestión de drogas vasoactivas, o el antebrazo está contraído y o cubierto. Es muy frecuente ver, a veces las enfermeras están apuradas y le toman la presión con camisa, con pullover, campera, todo. Por supuesto, el resultado es un asco, no sirve para nada. Usted le tiene que hacer sacar tu brazo, sacar todo lo que tenga puesto y dejar el brazo libre para que usted le pueda tomar la presión. Ustedes se sonríen, pero eso lo vemos. Es una cosa habitual de verlo. O hace frío o calor o ropa muy ajustada. Ustedes tienen que dejarle a la paciente por lo menos de unos a 5 minutos, sentadita, tranquila la paciente, y después recién tomar la presión. Porque ella pudo haber venido caminando, qué sé yo, 1 kilómetro. Por lo tanto, va a estar taquicárdica, puede estar cansada, todo lo demás, la presión no entra. Entonces le dejan descansando unos minutos sentada. Y después le toman a los 30 minutos el control. O sea, hay que tener cuidado para la toma de la presión. Si no, se van a encontrar que ustedes mismos no van a entender por qué tanta variabilidad. Ahora, ¿cuáles son los errores del personal de salud? Y ahí entramos todos. Médico, enfermera, estudiantes de medicina que hacen práctica, etc. En primer lugar, el desinterés. No, esta no es nada, tal, esta intención aquí. Y lo peor de todo, el desinterés, ¿saben dónde justamente está? Cuando tiene que tomar la diastólica. Entonces hace el desinsuflado rápido. ¿Y qué van a escuchar así la diastólica? Jamás. El apuro. Todo el mundo está apurado hoy. Está apurado. Incorrecta colocación del manguito. Debe ocupar las 2/3 partes del brazo. Ustedes van a ver dónde le colocan algunos. En el codo colocan algunos. Cualquier cosa. Talle inadecuada del esfigmomanómetro. Para las gordas. Y nosotros tenemos ya la última paciente que le hizo una cesárea y era hipertensa crónica. La gorda pesaba 140, creo, más o menos. Sin mentir. Entre 135 y 140 kilos. Tenía que tener un esfigmomanómetro especial para tomarle la gorda. Yo le mandaba, había una enfermera que todavía tenía un esfigmomanómetro a mercurio. Son los únicos esfigmomanómetros que tienen uno para poder prenderlo, que de tela, no es de velcro, es de tela, y largo. Entonces, lo único que ustedes pueden dar vuelta en una gorda. Si no, ¿cómo le van a tomar la presión si es velcro? Se abre todo. Y ustedes nunca van a tener exactitud en su toma de presión. El desinsuflado rápido, ese que les dije recién, que se rieron. El redondeado de cifra, otro. La enfermera, tiene 12,8. No sé cómo sale. Inventan. Yo les vivo corrigiendo. Anda a tomar de vuelta. ¿Y ustedes creen que me miran bien contenta y se sonríen? No. Si pudieran decirme lo que piensan, o yo pudiera leer la mente de ella, están con vigorita, de todo, me están masticando vivo. Porque le hice tomar no la presión. Miren si no seré malvado. El uso indistinto del cuarto y quinto ruido de Korokov. Para repetir la toma de la diastólica, hay que esperar por lo menos 30 segundos. Y ese no es un detalle menor. Ustedes vieron que y después, se me fue la diastólica. Y empiezan de nuevo, de nuevo hasta arriba. Hay que esperar por lo menos 30 segundos para volver a tomar la diastólica.
poca iluminación y o problemas visuales. Es muy común de ver. A ninguna chica le gusta tener un lente, porque el lente le da así la visión de que ya tiene más años de lo que realmente tiene. Y no es así. Yo conozco chicas, adolescentes que tienen lente. Y si no quieren llevar lente, por favor, pónganse, ¿cómo que se llaman los de contacto? Que tengan aumento y se terminan dramas. Pero por favor, los que tienen problemas visuales, tomen bien la presión. Y esto es lo peor, ¿no? El equipo no calibrado, entonces puede tomar cualquier cosa. Lo que ya estuvimos viendo un repaso, trastorno idiopático, porque no sabemos la causa, es un trastorno multisistémico y es una enfermedad específica del embarazo y el puerperio y propia de la raza humana. Ustedes saben que no hay ningún animal que la padezca. Solamente la padece la mujer. Vamos a ver las teorías que hay sobre esta enfermedad. Una primera teoría, ustedes saben que todo lo que no se sabía va hasta ahora a una bolsa, que es la predisposición genética. Es cierto que hay madres preeclánticas que tienen hijas con preeclampsia. O sea, un factor de predisposición genética es probable. Yo creo que en un futuro no muy lejano se podrá descubrir hasta cuáles son los genes que están alterados. Acuérdense que el genoma humano ya en el 2000 fue totalmente decodificado. O sea que cada vez estamos avanzando más en la parte de la genética y va a llegar el momento que se va a identificar cuáles son aquellos que están alterados o que facilitarían esta predisposición. La invasión trofoblástica inadecuada, hoy por hoy, es la teoría más estudiada, la que más se habla y que prácticamente yo creo que no podemos decir casi indiscutida, es la más aceptada. Esto lleva a una pobre perfusión placentaria, es una consecuencia de esa invasión trofoblástica inadecuada. Hay una sensibilidad aumentada a los agentes presores, sin lugar a dudas, eso está comprobado. Hay un trastorno en el metabolismo de la prostaglandina, también ya está comprobado. Hay una disfunción endotelial, sí, también. Entonces, por lo tanto, yo creo que vamos camino a que podamos identificar o que podamos unificar en algún momento todas estas teorías en una sola. Fíjense qué sucede en un embarazo normal. Hay una adaptación del sistema inmunitario de la madre al embarazo, porque si no, ninguno estaríamos acá conversando y la humanidad ya hubiese desaparecido. Esto lleva a esta adaptación del sistema inmunológico, va a determinar una invasión del trofoblasto, sobre todo el trofoblasto que va a invadir es el citotrofoblasto. ¿Sí, Luis? No, yo cuando te confirme yo te aviso. No hay problema. No hay problema, yo te curo. No hay problema, Luis. No hay problema, yo te curo. Está tranquilo. Listo, nos vemos. Chao. Invasión del trofoblasto de la arteria espinal. Vieron que es una de las teorías. Ahora vamos a ver qué ocurre normalmente. El que invade el citotrofoblasto. No el sincicio, el citotrofoblasto. ¿Qué va a determinar esto a su vez?
hay un aumento de la síntesis de prostaciclina, que es un vasodilatador. Esto, a su vez, esta invasión del citotrofolato lleva a que se elimine la capa muscular y la inervación de las arterias espiraladas. Al eliminarse la capa muscular y la inervación de la arteria espiralada, junto con el aumento de la síntesis de prostaciclina, aumentan la irrigación uteroplacentaria. Y esto es crucial. Esto es lo que ocurre normalmente en los embarazos. ¿Qué es lo que sucede en otro grupo de pacientes? Por un origen desconocido, hay una implantación anormal del tropolato. O sea, el citotrofolato no invade adecuadamente las arterias espiraladas. Por lo tanto, esa arteria espiralada queda sensible a los vasopresores, a la adrenalina, noradrenalina, etc. Por lo tanto, se contraen y al contraerse disminuye la llegada de sangre a la placenta. Entonces se produce esa hipoperfusión de la unidad feto-placentaria. Placenta hipoperfundida, feto hipoperfundido. Además, hay una disfunción endotelial difusa de los vasos maternos. Causa hasta ahora que se sigue estudiando y no sabemos por qué sucede. Esto va a determinar un vasoespasmo generalizado en el organismo de la mujer con una mayor sensibilidad a la angiotensina 2 y además se activa la coagulación. Quiero que miren bien qué sucede. Esta imagen es espectacular, este dibujo. Quiero que miren bien. Esto es el miómetro. Esto es la decidua en el embarazo. Es la transformación del endometrio preparado para el embarazo. Por eso ya hablamos de decidua. Fíjense, estas células que están acá, todas estas celulitas acá, son células del citotrofolato. ¿Sí? Mientras que esta roja es el sinciciotrofolato. Estas que son del citotrofolato van a invadir esta arteria que es la arteria espiralada. La arteria espiralada entra en la decidua. Entonces le invade la pared y la destruye en la capa media muscular. Fíjense que lo importante acá es hasta dónde invaden. Tienen que invadir hasta el tercio distal, inclusive del miometrio. Vuelvo a repetir, tienen que invadir las paredes, la arteria espiralada, hasta el tercio distal del miometrio. Y además de invadir la túnica media de la arteria espiralada, el citotrofolato modifica las células endoteliales. Obviamente, cuando provocan esto, ellos determinan lo que le dije anteriormente. Se vasodilata, llega mayor cantidad de sangre a la placenta y el feto se desarrolla normalmente. Esto es lo normal en un embarazo normal. Y además, nunca en esta zona van a actuar los vasopresores porque no hay pared muscular y tampoco hay los receptores para la noradrenalina, adrenalina, etc. Sigamos. ¿Qué pasa en una preeclampsia?
Miren el dibujito y se van a dar cuenta. Célula del sincicio tropoblasto. Esto es el citotropoblasto. Toda esta celulita hermosa acá, citotropoblasto. De acá para acá, miometría. De acá para acá, tecidual. ¿Está? Fíjense qué sucede. Por una razón desconocida, las células del citotropoblasto no llegan a invadir ese tercio distal del miometrio. Por lo tanto, la arteria espiralar continúa hasta la decidua con pared muscular y con los receptores a la noradrenalina, adrenalina, etcétera, etcétera. Todos los vasopresores. Por lo tanto, permanece, al estar sensible a todas estas sustancias, se vasocontrae y el flujo de sangre disminuye, que va a llegar al feto, que va a estar acá, al embrión y luego feto. Esas oleadas, ¿se acuerdan cuando le expliqué RCU? Que hay dos oleadas trofoblásticas. La primera oleada trofoblástica es la que ocurre entre la octava, novena semana hasta las 10, 11 semanas de edad gestacional. Y la segunda oleada trofoblástica ocurre entre las 16 y 19 semanas de edad gestacional. Es fundamental esto, porque este cuadro clínico que estamos viendo, en este caso esta teoría que es la más aceptada de todas, da como origen a un grupo de afecciones que son graves, como yo le expliqué el otro día. RCU, preeclampsia, parto prematuro. Imagínense, ahí tenemos la patología más grave. E inclusive se está discutiendo si tiene también mucho que ver o se lo ha relacionado con los abortos producidos por el síndrome antifosfolipídico. O sea, ustedes están viendo patologías graves y obviamente en otro cuadro que tiene que ver todo esto, todo en la misma bolsa de patología grave. El desprendimiento de placenta normoinserta. Entonces, el fallo, esto sería la fisiopatología, el fallo de la placentación no es suficiente para explicar el daño endotelial que tenemos, que va a ser un daño endotelial en todo el cuerpo de la mujer. Puede aparecer también en caso de RCU, inclusive algún embarazo normal. Por lo tanto, debe existir una relación entre placentación insuficiente y la inducción a la lesión vascular materna que le venía hablando, que podría estar mediada por factores liberados a la circulación general desde una placenta hipóxica, como si esa placenta hipóxica, se quisiera salvar y liberar las sustancias para que pudieran aumentar la llegada de sangre a la placenta. Sin embargo, van a alterar el endotelio y no van a lograr su cometido. Esto es la misma teoría basándose en estadios en el primer y segundo trimestre, con esa placentación anormal y en una etapa totalmente asintomática, donde habría factores genéticos, con trisomía 13, por ejemplo, o la tirosinquinasa símil, factores de riesgo preexistentes como hipertensión crónica, diabetes, anticuerpos antifosfolipídicos, todo lo que vimos anteriormente, factor inmunológico, desbalance de célula natural killer, y 3, fíjense, todo esto llevaría a una placentación superficial no profunda. Lo que yo le expliqué antes, esto es la denominación.
placentación superficial no profunda. Y esto llevaría a una reducción de la perfusión placentaria con ese estrés oxidativo. Todo lo mismo, factores genéticos, inmunológicos y otros, que llevan a una falla en la remodelación del citotrofolátil, la invasión de la arteria espinaladas, defecto en la placentación, que con una placenta que tiene una hipoperfusión, esto se puede de alguna manera estudiar en esta etapa con el Doppler de la arteria uterina, algo que ya vimos en el RCU. Entonces, nosotros tenemos una hipoxia e isquemia de la placenta que va a tener, por un lado, disminución de los factores proangiogénicos, como son el BEG y el PIC, y van a tener un aumento de los factores antiangiogénicos, como las dos más comunes, que es la tirosinquinasa símil soluble, 1, y la endoglina soluble, más la PP13 y la PAPA, que estos están disminuidos en estas pacientes que tienen una preeclampsia. Todo esto que va a condicionar un desbalance que lleva a una disfunción endotelial materna. Fíjense, es mucho más complejo que solo la alteración placentaria. Y esto va a determinar la parte sintomatológica de la preeclampsia, la hipertensión, la proteinuria, la disfunción hepática, que después vamos a llevar cuando aumentan, las transaminasas pegan al pico, y obviamente el edema cerebral. Y a nivel uterino van a tener el desarrollo uterino alterado, o sea, un RCU o restrictivo, o un pequeño para la edad gestacional, y el oligohidramnio fetal, que generalmente acompaña sobre todo al RCU. En el estadio 2 del tercer trimestre ya hay desarrollo del síndrome materno, que es la etapa sintomática. Y acá es donde está alterado lo que dijimos. Los factores proangiogénicos están disminuidos, como el PIG, y la tirosinquinasa símil soluble 1, que está aumentada, que es antiangiogénico. Y esto te van a decir, ¿por qué te has puesto ahí solo eso? No hay más, doctor, no hay más. Hay muchos más factores. Lo que pasa es que estos son los dos más estudiados y que hoy por hoy se están dosando. Entonces, tenemos que darle importancia porque ya son dosables en los países del primer mundo, inclusive ya en Buenos Aires lo pueden dosar. ¿Cuál es el problema de eso? El costo. Siempre los problemas son de dinero. En la salud pública es muy difícil poder ponerlo. Imagínense en España, Europa. Está bien, España dice que es la puerta trasera de Europa. Ustedes vieron, como le tienen a los pobres gallegos, como los más brutitos del mundo. Así que imagínense Alemania, Francia, Inglaterra. Le destratan a los españoles. Son la puerta de atrás de Europa. Y los españoles recién, hace muy poco tiempo, 1 año o 2, ellos empezaron a trabajar con estos dos marcadores. Y ellos ya están haciendo trabajo. Y entonces, ¿cómo pudieron? La otra vez lo escuchaba, hicieron un trabajo y ellos pudieron justificar frente a la autoridad. Bien sencillo, dijeron, necesitamos, pero muy caro. Le dijeron los directivos de los hospitales. Es muy caro, eso no podemos comprar. Entonces, ellos, ¿con qué le demostraron? Uso de cama, de internación. Y les previene con eso, si está alterado, dicen, esta es una preeclampsia, y le hacemos todos los estudios y le hacemos un seguimiento especial y está menos tiempo después porque no hace la eclampsia, etcétera, etcétera, y le hacemos todo el seguimiento. Y le demostraron, y hoy por hoy ya están así. Quizá a nosotros nos está faltando. Bueno, a nosotros los argentinos, ustedes vieron, nos falta mucho. Nos falta mucho. No les voy a contar lo de esta mañana, en el último noticioso, que una vedette, Angaúna, vedette, Venezuela,
de acá, que se puso con 24 años, se hizo poner la vacuna. Le están crucificando por todos los canales, a por haber. Y ella se hizo famosa porque está con una ropa que es para, bueno, todas las chicas saben, ¿no? Está más para revolear cartera en un cruce de ruta que para estar, por supuesto, ella dijo que era ayudante de salud para poder recibir la vacuna. Joana, te da risa, pero lo viste, tal cual es. Bueno, sigamos nomás porque a uno le da bronca todas estas cosas. Fíjense, todo este desbalance lleva a una disfunción vascular sistémica, un aumento de la permeabilidad vascular y un vasoespasmo generalizado. ¿Qué va a determinar esto? Proteinuria, una endoteliosis glomerular, que es lo que lleva a la alteración renal con la proteinuria, la anomalía de la coagulación, esto lleva al SID, el edema cerebral, que es uno de los factores más determinantes de la eclampsia, y la sensibilidad aumentada a la angiotensina 2, que va a determinar la hipertensión. Este es el mismo cuadro al otro, lo único que cambia que son los factores liberados en la circulación general, los que cerrarían esta hipoxia a nivel placentario. O sea, en esta última etapa, los factores liberados en la circulación general vuelven a cerrar este círculo vicioso y a dañar más todavía la placenta, determinando como si fuera un cuadro de envejecimiento precoz de la placenta. Directamente hay una ateromatosis a nivel de los vasos placentarios. Es una placenta vieja. Hay calcificación placentaria. Y lo otro es todo igual. Así que lo único es para demostrarle de qué manera se cierra el círculo. ¿Cuáles son los factores proangiogénicos? La isquemia trofoblástica disminuye la producción de los factores proangiogénicos, que ya vimos, el factor de crecimiento endotelial, el B, factor de crecimiento endotelial, y el factor de crecimiento placentario, que es el PIC. Esos dos son los principales factores proangiogénicos, B y PIC. Y los factores antiangiogénicos, que aumentan durante la isquemia trofoblástica, la endoglina soluble y la tirosinquinasa 1 soluble o símil soluble, que es SFLI FLT-1. Este cuadrito yo creo que ustedes en algún momento lo van a tener que grabar a fuego en vuestras neuronas. Yo siempre le hice copiar a todos mis alumnos cuando daba clases en vivo y en directo. La mala adaptación inmunológica lleva una placentación anormal, por lo que ya dijimos. Esta placentación anormal llega a una irrigación placentaria uterina anormal o menor. Esto va a determinar lesión intravascular del endotelio, una síntesis de prostaciclina y óxido nítrico, que son vasodilatadores, van a estar disminuidos y van a estar aumentados la endotelina, el tromboxano y el superóxido. Esa es la relación que se altera totalmente. Entonces, disminuyen los vasodilatadores como la prostaciclina y el óxido nítrico y aumentan los vasoconstrictores, endotelina, tromboxano y superóxido. Todo este cuadro, va a condicionar o va a facilitar la agregación plaquetaria y va a activar el fibrinógeno. De fibrinógeno a coafibrina. Se van a depositar depósitos de fibrina en ciertos órganos. ¿Cuáles? Placenta. Envejece en la placenta, lo que le estaba diciendo hoy. ¿Y esto qué determina? Hipoxia y RCU. Otro depósito donde se van a ocurrir de la fibrina
sistema nervioso central. Y esto que va a determinar la eclampsia, junto con el edema. ¿Dónde más va a haber depósito de fibrina? En el hígado. ¿Y qué va a determinar? La ruptura espontánea del hígado y la necrosis aguda del hígado. Yo ya les hablé de estos temas, sobre todo les hablé de la necrosis aguda del hígado, cuando dimos hepatopatías. La misma clase que le di emesis e hiperemesis gravídica. Patología de las más graves que existen, porque tiene una tasa de mortalidad de un 85 a un 90%. Mortalidad materna. ¿Dónde más puede haber depósitos? ¿Dónde más se altera la sangre? Y va a traer el SID. ¿Y dónde más? Riñón. Y el riñón va a traer la anuria y la proteinuria. Fíjense, por otro lado, esa alteración del endotelio, con esa alteración de la relación entre vasoactivo y vasoconstrictores, o vasodilatadores y vasoconstrictores, fíjense, hay una mayor sensibilidad a la angiotensina. Y eso va a determinar la hipertensión. Esto a su vez, actuando sobre el riñón, trae como consecuencia la proteinuria. Y esto a su vez facilita el edema. Este cuadrito, así como lo ven, está condensado toda la fisiopatología de la hipertensión de la preeclampsia. Lo único que no sabemos todavía, ¿por qué la mala adaptación inmunológica? Todo lo demás ya sabemos. Entonces la preeclampsia se va a dividir en dos. Esta es la gran clasificación hoy por hoy de la preeclampsia. Preeclampsia temprana y preeclampsia tardía. La preeclampsia temprana es la que ocurre entre las 20 semanas, igual que la del RSIU, y 33.6 días. Y la tardía, más de 34 semanas para arriba. En primer lugar, en la temprana alteración de la placentación. Fíjense en la tardía. Disfunción vasculoendotelial previa. Ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión. En la temprana, masa placentaria disminuida. En la tardía, masa placentaria normal o aumentada. Por ejemplo, embarazo gemelar. Inclusive pueden poner diabetes. ¿Por qué? Porque la placenta de la diabetes es grande. Es una placenta gruesa y grande. El RSIU asociado en la temprana. En la tardía, menor asociación con RSIU. Ayer lo vimos esto. Temprana, Doppler de arteria uterina patológico. Tardía, Doppler de arteria uterina normal o ligeramente aumentado. En la temprana, mejor correlación con valor elevado en la relación tirosinquinasa soluble 1 símil barra PIG. Primero vasoconstrictor, o sea, antiangiogénico, el FIT, y el PIC, que es proangiogénico. Y la tardía, peor correlación con valor elevado, FIT barra PIG. La temprana tiene una alta morbimortalidad fetal y materna. La tardía tiene una baja morbimortalidad fetal y materna. La temprana, alta asociación con morbilidad a largo plazo. Y la tardía, baja asociación con morbilidad a largo plazo. Esto es fundamental conocerlo.
porque ahí está bien correlacionado cuál y cómo se diferencia la temprana de la tardía. Estos eran los 3 elementos clásicos de la preeclampsia clásica: hipertensión, edema y proteína. Entonces, vamos a hablar de un dato. De la hipertensión ya hablamos. El edema. El edema de la paciente embarazada normal es del tercio inferior de la pierna y el tobillo y el pie. La paciente viene y le dice: doctor, mi pie parece una empanada, doctor. Entonces, usted le tiene que hacer una pregunta que es crucial. Decime una cosa, mi amor, cariñosamente hablando, porque la gordita que le estamos controlando, ustedes ya lo saben, por poco no duermen al lado de ella controlándole para que no se desequilibre. Entonces le preguntan: si vos te acostás a la noche con los pies hinchados, ¿sí? Sí, doctora, ya le digo, parece una empanada. Bueno, a la mañana siguiente, cuando te levantás, ¿cómo está tu pie? Doctora, está deshinchado. Eso es fundamental. Cuando se levanta a la mañana y está deshinchado, eso es un edema fisiológico de la embarazada. Pero si el edema persiste a la mañana siguiente, esa es una preeclampsia. Con esa simple prueba ya están diagnosticando. Y eso es un edema, diríamos, que no tiene todavía mayormente compromiso. Porque con ese edema puede ser el inicio y ustedes tienen después una anasalca. ¿Y cuándo van a considerar anasalca en una embarazada? Cuando la paciente viene con la cara así redonda, y no de gordura, sino el edema que tiene, las manos hinchadas, que no pueden sacarse los anillos, eso es clásico, no te puedes sacar más el anillo, no, doctora, se me trancó el anillo, mire las manos como tengo, toda agarrotada, no puedo cerrar, hinchada, doctor, mire mi cara, todos los ojos casi cerrados del edema, ni palpebral que tiene. Eso es anasalca. Y obviamente, piense que esa paciente obviamente ya está con una preeclampsia severa y va candidata a una eclampsia en cualquier momento. Entonces, la hipertensión ya hablamos. Lo único que no es normal es que ustedes deben captar a todas las embarazadas antes del primer trimestre, o sea, durante el lapso de esos 3 primeros meses, para hacer todos los estudios. Hay que tener la presión, la tensión arterial basal al entrar en el segundo trimestre, y que si comenzó el 3-0, ya debe ocurrir hipotensión ligera, que es fisiológica, y después, acuérdense, modificaciones gravídicas. Cuando yo le enseñé que desde casi en la última parte del segundo trimestre comienza la presión a subir para normalizarse a valores previos o preconcepcionales. El edema, lo que yo ya le dije, y la proteinuria de aparición tardía, su magnitud se relaciona con la gravedad del cuadro, valores superiores a 300 miligramos litro día, indican preeclampsia, compromiso renal y mal pronóstico fetal, mayor de 300 miligramos en 24 horas, o mayor de 1 gramo en una muestra aislada. Usted le sacan una muestra de orina y mide y tiene más de 1 gramo de proteinuria, ya eso ya le dice que eso ya, listo, es una proteinuria manifiesta. O la otra es por tirillas. El bioquímico toma unas tirillas que tiene para medir la proteinuria. Si le da 2 cruces o más, es una proteinuria manifiesta. Acuérdense que hoy por hoy la proteinuria ya no es más necesaria para poder clasificar a nuestra preeclampsia.
¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya lo vimos hoy. Tensión arterial igual o mayor a 140/90, con al menos un criterio adicional. Después de la semana con alguno de los criterios. Fíjense cuáles son estos criterios. Proteinuria presente, haciendo la salvedad que ya vimos. O proteinuria presente, ausente, perdón, con alguno de los siguientes elementos. Plaqueta menor a 100.000. Creatinina mayor a 1,1 miligramos por decilitro. Transaminasa elevadas, a más del doble de su valor superior normal. GPT y GOT. Edema pulmonar sin causa conocida y síntomas cerebrales cefaleovisuales típicos de Cotonou. Todo lo que ustedes están viendo no es para una preeclampsia. Cuando le aparece esto, piensen en la preeclampsia grave o severa. Y les digo así para que no se olviden, como que le esté hablando a usted acá en la oreja y que le quede grabado. Imagínense plaqueta menor a 100.000. Hasta a mí en este momento se me corre un escozor en mi espalda, porque yo ya vi lo que sucede. Empiezan a sangrar. Cuando se acerca a las 50.000 plaquetas, la paciente empieza a sangrar por genitales, por la encía, por la boca, y ustedes no saben qué hacer porque empiezan a correr, porque se va a morir esa mujer. Se va a morir desangrada. ¿Cómo se puede hacer una predicción? En primer lugar, la historia clínica detallada para evaluar la presencia de factores de riesgo pregestacionales y gestacionales. Los factores que representen mayor riesgo, ¿cuáles son? La preeclampsia asociada a parto prematuro en un embarazo anterior. Dijimos que sea una preeclampsia precoz. Y sobre todo si además está asociada a un residuo precoz de menos de 34 semanas. Acuérdense de eso. Son las de peor pronóstico. Hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes tipo 1 y 2, enfermedad autoinmune que incluye el lupus sistémico o un SAP ya instalado, un síndrome antifosfolipídico. Los factores de riesgo moderados son nuliparidad, historia familiar de preeclampsia, edad materna igual o mayor a 40 años, intervalo intergenésico mayor de 10 años, o sea, el intervalo entre uno y otro hijo mayor a 10 años, índice de masa corporal igual o mayor a 35 kilogramos barra metro cuadrado, el índice de masa corporal igual o mayor a 35, síndrome ovario poliquístico, el SOP, embarazo múltiple, reproducción asistida, sangrado vaginal por más de 5 días durante el embarazo. Todo esto son factores de riesgo moderados. Sin embargo, hay que evaluar los antecedentes para valorar el riesgo de desarrollar una preeclampsia. Solo se detecta un 30% solo con los antecedentes, el 30% de las formas graves y muy pocas de la preeclampsia de comienzo tardío. Lamentablemente las de comienzo tardío son las más difíciles de diagnosticar. En la búsqueda de una predicción mayor de las formas graves de comienzo temprano, las cuales representan a su vez mayor riesgo, tanto para la madre como para el feto, por todo lo que estamos hablando, es que se centró en los test de screening combinados que incluyen el factor de riesgo, antes mencionado, todo lo que vimos, pero asociado a pruebas biofísicas y bioquímicas. La biofísica es el PAN. Y además el Doppler de arterias, de la arteria uterina
y las pruebas bioquímicas, como ya están viendo, por ejemplo, el FIT/PIF. Acá en nuestro país, en Rosario, yo en la última charla de Zoom que asistí hace días atrás, menos un mes, tuvimos unas jornadas muy interesantes que hubo en Gualeguaychú, de diagnóstico prenatal, y una doctora muy joven presentó un trabajo muy interesante de preeclampsia, donde ellos están haciendo papá y su unidad beta HCG libre. Y vieron que la disminución de ambos, de alguna manera, se ve en los casos de preeclampsia y lo están utilizando como predictores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Estos son los diagnósticos, los criterios del 2013 ya de la COP. Tensión arterial mayor o igual a 160, 110, esa la severa. Preeclampsia severa, nadie discute eso, más no solo la hipertensión, sino cualquiera de los siguientes detalles. Esto es, ya se imaginan en esta pequeña detalle. Plaqueta menor a 100.000, daño hepático, transaminasa elevada o dolor epigástrico desde el hipocondrio derecho inexplicado. De golpe y porrazo la señora empieza a quejarse de dolor del hipocondrio derecho que va hacia el epigastrio y va hasta el otro hipocondrio. Eso se llama signo hecho cierre. Clásico. Como que le están metiendo el puño dentro del abdomen. Así le están presionando al hígado. Lo que es esto, ¿cómo se explica? Porque yo quiero que ustedes aprendan esto. La explicación de ese dolor es porque el hígado se congestiona por la hipertensión. Entonces llega más sangre y el hígado comienza a aumentar de tamaño. El hígado se va expandiendo. ¿Y qué es lo que hace al expandirse? Va a traccionar o va a ejercer presión sobre la cápsula de gliso. Al ejercer presión sobre la cápsula de gliso, la va a sobredistender. ¿Y cuál es la complicación más grave? La ruptura espontánea del hígado. Antes que se produzca la ruptura espontánea del hígado, se presenta ya el signo hecho cierre, que es el dolor intenso, en todo el dolor en barra, en todo el epigastrio, del hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Eso le está anunciando la complicación. Eso le está anunciando dos cosas. La probable ruptura hepática, que se va a hacer espontánea, y la llegada de la eclampsia, que no va a ceder con ningún analgésico ni antiácido. En una paciente hipertensa, tiene que pensar en eso para actuar inmediatamente, porque si no se le rompe el hígado. La ruptura espontánea del hígado tiene una alta tasa de mortalidad. La insuficiencia renal progresiva. El edema agudo de pulmón. Los síntomas cerebrales o visuales de aparición reciente. ¿Cuáles son? La cefalea en casco intensísima y las alteraciones visuales que yo le dije hoy. Micro o macrozoopsia, anopsia, hemianopsias, inclusive la amaurosis total. Mosca volante, etcétera, etcétera. Por eso son las microzoopsias. Y por último, el síndrome GERD, que le vamos a dedicar unos minutos, si nos permite el tiempo. El diagnóstico. Ahí tienen todos los signos, con todos los valores. Ustedes van a ver esto. ¿Saben qué significa esto? El aumento brusco. Lo que yo le dije en las primeras diapositivas. ¿Se acuerdan? 30 milímetros de aumento brusco en la sistólica, 10 o 15, mejor dicho, póngale 15 milímetros de mercurio
en la diastólica. Y fíjense para la preeclampsia grave, 60 milímetros bruscamente aumentó. Venía con 80, pasó a 140, o venía con 100, pasó a 160. Y 30 en la diastólica. La proteinuria, que esto ya saben que no es indispensable, el edema, en la preeclampsia del miembro inferior, en la grave la nasarca, directamente, ganancia de peso 600 a 1000 gramos por semana. Ustedes le pesaron la semana pasada, señor, y tenía, por ejemplo, 90 kilos. Le pesan a la semana, y la señora tiene 91 kilos, o tiene 92 kilos. No vayan a pensar que engordó. Gordita, te comiste toda la factura. No. La señora tiene un edema, tiene líquido. Lo que está pesando además es el edema. Ustedes están pesando edema. Y para la preeclampsia grave, más de 1000 gramos, ya directamente le está determinando esto. Es una severa o grave. Otros síntomas no hay en la preeclampsia, y todo lo que dijimos recién están 1, 2, 3, lo que quieran, en la preeclampsia severa o grave. Volvemos a repetir, porque esto dice que lo que abunda no daña, dijo el borracho, y estaba comiendo tierra. Cefalea en casco, hiperreflexia con clonus, epigastralgia o dolor en barra, el signo de Chaucier, la oliguria, trastornos visuales, la descompensación cardiovascular, cardiopulmonar, el edema de pulmón, la insuficiencia cardíaca aguda, las convulsiones que ya la eclampsia, y el RSU, que es crónico, barra oligohidramias. Estos son todos los hallazgos. En los órganos blancos no nos vamos a detener mucho, porque en honor a la verdad ya nos está faltando 20 minutos, 25 minutos. En hígado, fíjense todo lo que puede encontrar patólogo: trombo exudado, hemorragia, la distensión de la cápsula de gliso, que ya les hablé, y la necrosis hemorrágica perilobuliar, que es la que lleva a la probable muerte de esa paciente. Riñón, cambio degenerativo y depósito de pirina, los pequeños vasos, edema, daño endotelio capilar, endoteliosis capilar, glomerular. Esto lleva a una disminución de la velocidad de filtrado, aumenta la concentración de sodio y agua y favorece el edema. En el cerebro, edema, hiperemia, isquemia, hemorragia, trombosis. En el fondo de ojo, aumento del brillo arteriolar, vaso tortuoso, excavaciones patológicas, exudado, hemorragia. En el corazón y pulmón, necrosis miocárdica, hemorrágica, subendocárdica, edema pulmonar, bronconeumonía por broncoaspiración durante el estado convulsivo, sobre útero y placenta, evidencia de envejecimiento placentario, lo que yo le nombré infarto, lesión hemorrágica, hematoma retroplacentario, isquemia úteroplacentaria, con disminución de la perfusión sanguínea, disminución de oxígeno y nutrientes al feto. Estos son los cambios del laboratorio. Yo le decía, doctor, en el hemograma, vamos a pasarla. Yo me detengo acá porque quiero que vean la hemoconcentración que tiene esa paciente. Tiene edema y está hemoconcentrada, porque el líquido salió del espacio vascular. Por lo tanto, ustedes van a encontrar hematocrito de 45. Y no es porque la señora está rebosando glóbulos rojos, es porque está hemoconcentrada. Y eso es grave, porque súmenle a la alteración endotelial de todos los vasos de esa mujer una hemoconcentración de 45. ¿Qué es lo que se va a hacer? Los glóbulos rojos van a quedar atrapados en la microcirculación, a nivel del riñón, a nivel del hígado, a nivel del pulmón. Entonces esto es grave. Se altera la microcirculación por las dos cosas: por esa alteración endotelial generalizada que tiene la mujer,
Y por esa hemoconcentración que tienen esta paciente, porque pasó todo el espacio intravascular el líquido. Entonces, nunca vayan a utilizar diurético en esta pobre mujer, porque si ustedes le hacen un diurético, la hemoconcentra más. El poco líquido que está dentro del aparato vascular va a irse por el riñón, va a ser más hemoconcentrada, peor pronóstico para la paciente. Aprendieron otra cosa que es fundamental: nunca administrar diurético. Y van a ver que hay distinguidos colegas, esto entre comillas, que siguen administrando diuréticos. Generalmente no son los tetras, porque los tetras saben bien de esto. El recuento de plaquetas, dijimos, menos de 100.000 por milímetro cúbico, sugiere severidad, todo esto ya sabemos, pero fíjense un detalle. Se encuentra en un 20% en la severa, o sea, no es muy alto, pero hay un 10% en la preeclampsia. Olvídense la palabra leve, eso es solamente puesto porque hay en la preeclampsia que en un 10% ya tiene una disminución de la plaqueta. La enzima hepática, ¿qué dijimos? Aumentada, todas las transaminasas, elevadísimas, más del doble. La LDH va a estar elevada en la preeclampsia severa, porque aparte la LDH es un marcador de GEL. Después del parto, estas enzimas se normalizan entre el 5º y 8º día recién. No es al día siguiente. Entre el 5º y el 8º día recién se normaliza la enzima hepática. En la orina, ¿qué van a encontrar? Leucocitos, glóbulos rojos, cilindro granuloso, todo lo cual habla de un daño renal. ¿Qué vamos a encontrar? Hay un detalle que yo creo que se me pasó por algún lugar. Cuando en una paciente preeclántica, siempre hay que hacer uricemia. La uricemia se eleva por encima de 0,60, 0,65 o más. Es un signo de mal pronóstico de evolución fetal. Está relacionado con muerte fetal intrautero. ¿Qué pasa con la creatinina sérica? A menudo es normal, pero los valores superiores a 0,8, se sabe que lo normal es 0,4 a 0,8 miligramos de cilitro. Si esto tiene un valor superior a 0,8 asociado con oliguria, esto es severo. El ácido úrico, lo que recién le expliqué, también si está por encima de esos valores de 4,5, ya usted tiene que valer. Si tiene 6, por encima de 6 ya saben que mayor severidad al grado del cuadro y es importante para el pronóstico fetal. Bueno, el último, no sé qué es lo que significa. Vamos a seguir. La antitrombina 3 es el principal anticoagulante fisiológico y un marcador precoz de preeclampsia. Ahí donde usted encuentra concentraciones bajas de antitrombina 3, es un marcador de preeclampsia, un marcador precoz de preeclampsia. Disminuye con la actividad de la trombina o cuando ya existe sí. Y es por eso que tiene un marcador precoz. Porque si ustedes tienen una disminución, usted tiene que pensar que se activó, que se está viendo la trombina, después se activó el fibrinógeno, pasó a fibrina, está viendo depósito de fibrina en la microcirculación y va camino a un sitio.
La fibronectina plasmática. Con respecto a antitromina 3, su valor normal es de 84 a 123, ¿sí? Estos niveles no se alteran en una hipertensión crónica, por lo que le sirve ya para hacer diagnóstico diferencial. Salvo que la hipertensión crónica tenga la desgracia de esa paciente de sufrir una preeclampsia sobreañadida. Bueno, ahí ya va a tener todos los síntomas de la preeclampsia sobreañadida. La fibronectina plasmática es una glicoproteína que se libera de la activación o daño endotelial en la preeclampsia. Aumenta antes de que se manifieste la clínica, por eso es un marcador precoz donde se observa en la preeclampsia valores de 400 microgramos por mililitro o superiores a 400. O sea, igual o mayor a 400 microgramos por mililitro, está hablando que está aumentada la fibronectina plasmática y es un marcador precoz de preeclampsia severa. Habla de daño endotelial. Vamos a seguir nomás. Hay uno que se me ha perdido. Estos son los valores normales, lo pasamos por alto, porque ya hablamos de todo esto. Y esto es el diagnóstico diferencial. Obviamente, si ustedes tienen una paciente hipertensa con todas las características, nos van a decir, no, este es por una adicción a la cocaína. ¿Quedó claro? Lo más frecuente que se encuentra es una eclampsia o una preeclampsia severa. Entonces, fíjense todos los diagnósticos diferenciales: epilepsia, hepatitis viral, hígado graso agudo, pancreatitis aguda, colelitiasis vesicular, apendicitis, litiasis cerebral, glomerulonefritis, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica autoinmune, púrpura trombocitopénica trombótica, trombosis venosa cerebral, encefalitis, hemorragia cerebral, tirotoxicosis, feocromocitoma, microangiopatías y adicción a la cocaína. Van a encontrar, van a decir, pero doctor, todo parece. No. Van a ver que tienen algunos signos y por eso ustedes pueden diferenciarlo. Y otros no, obviamente. No una apendicitis, sino es una preeclampsia severa. Si se confunden eso, ya colmo. ¿Cuál es el manejo clínico de la preeclampsia severa? El reposo en cama no previene la preeclampsia. Para evitar el edema agudo de pulmón potencialmente letal, en la práctica clínica se ha visto una tendencia a la restricción de líquido, incluyendo el uso restringido de infusiones para los oligurios. También se evita o se recomienda evitar la precarga de fluido antes de realizar la analgesia neuroaxial o anestesia raquídea o peridural. La utilización de fármacos antihipertensivos para la hipertensión severa, dosis repetida de nifedipina, hidralazina intravenosa o labetalol cada 15 a 30 minutos, todo alcanzan el adecuado control de la presión al menos el 80% de la mujer. ¿Cuáles son entonces los medicamentos que pueden utilizar en la preeclampsia? Nifedipina, hidralazina o labetalol. Hoy por hoy, después la van a ver más adelante, esto en una diapo, se utiliza el labetalol como primera droga de elección. ¿Por qué? Porque usted en una preeclampsia severa ya vieron todo lo que tiene la paciente. Usted le tiene que dar administración por vía endovenosa. La nifedipina no tiene administración endovenosa y la hidralazina no hay en la Argentina, hay en Brasil, por ejemplo. Por lo tanto, los hermanos brasileños, los estudiantes hermanos brasileños, tienen que aprender muy bien, porque en el Brasil se utiliza hidralazina y creo que no utilizan el labetalol como primera droga. Por lo tanto, vayan aprendiendo esto si van a revalidar su título después. Dosis repetida de labetalol cada 15 a 30 minutos
alcanzan ya el control de la presión en al menos el 80% de las mujeres. El uso de sulfato de magnesio y nifedipina es seguro, no hay duda de eso. En la conclusión es que el tratamiento de la hipertensión materna beneficia a la madre. Y aunque el tratamiento podría afectar el crecimiento fetal, no aumenta la mortalidad ni la morbilidad fetal y neonatal. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia severa o de la eclampsia? La terminación del embarazo. No existe otro tratamiento. Todos los tratamientos que ustedes van a ver ahora son para tratar de controlar y después la terminación del embarazo. No se cura este cuadro si no es terminando el embarazo. ¿Cuál es el manejo clínico entonces? El sulfato de magnesio intravenoso, porque sirve como tratamiento y a su vez como prevención de la eclampsia. El alto número de mujeres con preeclampsia no severa que necesitan ser tratadas para prevenir la convulsión es un problema, sobre todo teniendo en cuenta el costo del sulfato de magnesio y su efecto secundario. Se ha sugerido que el uso restringido de sulfato de magnesio o de dosis de sulfato de magnesio, la reducción también de la duración del tratamiento o de ambos. Una reducción de la dosis del sulfato de magnesio o de la duración del tratamiento o ambos dio lugar a resultados similares al tratamiento estándar, pero los tamaños de la muestra fueron demasiado pequeños para sacar conclusiones. Lo que es absolutamente indiscutido hoy en día es que el tratamiento de la eclampsia con sulfato de magnesio reduce la recurrencia. Hay un ensayo con 265 mujeres. Estos son los tratamientos estándar. Esto es lo probado en el mundo. Los corticoides para el síndrome de HELP ayudan a mejorar los parámetros laboratorios. Hay 11 ensayos con 550 mujeres en total. El labetalol intravenoso y la hidralazina son los fármacos de primera línea para el manejo de la hipertensión severa de inicio agudo en el periodo posparto, pero la nifedipina oral también puede considerarse como un tratamiento de primera línea posparto. Acuérdense lo que les enseñé en la hidralazina. No hay en Argentina, hay en Brasil. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el manejo de la preeclampsia barra eclampsia? No estimar la severidad del proceso. Fallo en el uso de los hipotensores para el tratamiento de la hipertensión severa. Considerar que el enmascaramiento de los síntomas producto de la terapéutica representa una mejoría del proceso. La conducta general en la clasificación de la enfermedad, el tratamiento higiénico dietético medicamentoso, evaluación del estado materno, evaluación del estado fetal y la decisión para interrumpir el embarazo. Y después que se decidió interrumpir, elegir qué vía lo van a terminar, o por parto o por cesárea. El tratamiento antihipertensivo tiene como función prevenir la falla ventricular izquierda y prevenir el espasmo arterial cerebral y la hemorragia intracraneal. Algo importante, que el tratamiento no influye en el curso de la enfermedad. No porque ustedes bajan la presión van a modificar la preeclampsia severa. Nunca. Y por lo tanto ningún fármaco hipotensor previene la evolución a preeclampsia severa o a la eclampsia. ¿Cuándo vamos a usar antihipertensivos? Si ya tiene 150-100 o una diastólica mantenida en 95-100 o una toma de tensión arterial de 110 milímetros de mercurio diastólica o antecedente de hipertensión crónica con tratamiento antihipertensivo pregestacional
Y si el antihipertensivo que están usando provoca hipotensión, hay que suspenderlo, hay que cambiar. ¿Qué drogas se pueden utilizar? Deben haber 3 drogas: alfa-metildopa, la betalol y nifedipina. Las 3 se pueden utilizar en la preeclampsia, no en la severa. ¿Pueden utilizar la alfa-metildopa? Sí. Las 3 tienen recomendación 1A, 500 a 2.000 miligramos por día. Viene comprimido de 250 a 500, 2 a 4 dosis. Es un agonista alfa-adrenérgico central que disminuye la resistencia periférica. En la mayoría de las sociedades científicas es de primera elección. La seguridad está bien documentada luego del primer trimestre y mientras dure la lactancia. El labetalol, hoy por hoy la droga más usada. Nosotros la que más usamos también. 200 a 1200 miligramos día, en comprimido 200 miligramos, de 2 a 4 dosis. Es un bloqueante no selectivo de los receptores alfa y beta, con actividad agonista parcial de receptores beta 2. Disminuye la resistencia periférica por bloqueo alfa en los vasos periféricos. Hay seguridad en el embarazo y la lactancia. Y la nifedipina, día 40 miligramos día, en comprimido de día 20 miligramos de 1 a 4 dosis. Es un bloqueante de los canales de calcio. Se recomienda los preparados por vía oral de liberación lenta. Hoy por hoy no vienen más de 10 miligramos, vienen de 20 o de 40 miligramos directamente. No debe nunca administrar por vía sublingual porque le hace una hipotensión aguda y el feto muere intraútero. Tiene seguridad en el embarazo y la lactancia. Drogas que podemos utilizar. Esto ya lo vimos. La hidralacina se utiliza en Brasil. Sulfato de magnesio, esto es fundamental. Indicado en preeclampsia severa o grave o en la eclampsia. Tiene efectos secundarios: enrojecimiento, náusea, sudoración, vértigo, sensación de calor, debilidad general. Cuando no se puede administrar este medicamento, acuérdense en cuál está contraindicado absolutamente el uso de magnesio: miastenia gravis, nefropatía terminal. En esos casos pueden y deben utilizar difenil y dantoína, porque si utilizan una miastenia grave, la van a matar a la mujer. Bueno, yo voy a cortar la clase acá porque van a tener la clase con la doctora Rosenberg de sufrimiento fetal agudo. Yo mañana le voy a avisar, con el lapso del día de hoy, a qué hora mañana vamos a terminar la clase. Ya nos queda poco, nos queda todo lo que sea terapéutica, que no es muy largo, y nos queda un pequeño capítulo de GEL. Y de la prevención, vamos a analizar cuáles son los que vamos a utilizar para hacer screening de futuras mujeres que pueden tener esta patología. Tengan ustedes un feliz día y les voy a dejar para que puedan unirse con la doctora Rosenberg.